Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión continuamos con el tema 57, específicamente vamos a hablar sobre los contrastes de hipótesis. Los contrastes de hipótesis son métodos que permiten tomar la decisión de rechazar o no una hipótesis sobre el comportamiento de la población a partir de lo que conocemos de la muestra. Como ya hemos visto, la necesidad que tenemos de utilizar las muestras es importante tenerla en cuenta, ya que en la mayoría de los casos, cuando tenemos una población, no vamos a poder conocer todos y cada uno de los valores de esa población y por lo tanto no vamos a poder estudiar las características que queramos, por ejemplo, la media, la varianza, de las características que vayamos buscando. Para ello lo que se hace es, por medio de técnicas de muestreo, se calcula una muestra que sea representativa, que quiere decir que nos va a representar bien, va a representar de forma fiable la población y que por lo tanto vamos a poder aplicarle tanto la estimación puntual, la estimación por intervalos, como los contrastes de hipótesis que nos van a servir para determinar si es cierto o no, si podemos rechazar la hipótesis nula o no la rechazamos. Porque aquí es una de las características importantes al hablar de contrastes de hipótesis es que no se dice aceptar la hipótesis nula. La hipótesis nula, la hipótesis sobre la cual se decide, se denomina hipótesis nula. Sin embargo, todas las demás, todo el amplio espectro de las demás hipótesis, lo que no está dentro, pero podría ser, se denomina hipótesis alternativa. El conjunto de todos los demás resultados que no son la hipótesis nula se denomina hipótesis alternativa. Y por lo tanto, cuando estamos decidiendo sobre la hipótesis nula, se decide rechazarla o no rechazarla, no aceptarla. Aceptarla, ese término no se utiliza. La palabra aceptar no se utiliza cuando nos referimos a hipótesis nula. Según esta hipótesis, se refieren a uno o varios parámetros de la población o a cuestiones más generales, se pueden denominar contraste paramétrico, en el primer caso, en el caso en el que estemos hablando de parámetros, o contraste no paramétrico, en el segundo caso. Uno de los contrastes no paramétricos más famosos es el contraste, el llamado contraste de bondad de ajuste. Este contraste nos permite saber si de bondad de ajuste estamos hablando de si una distribución concreta está bien representada, está bien ajustada por medio de una ya conocida, una distribución de los datos que tengamos en la muestra está bien representada por medio de una distribución que ya esté conocida. Principalmente esto se utiliza pues, para poder utilizar la distribución normal que nos va a servir, o la distribución, diferentes distribuciones que ya conocemos datos sobre ellas, para poder de alguna forma equipararlo y al trabajar con estas distribuciones estaríamos trabajando con los elementos de la muestra. Lo cual es muy interesante porque si ya tenemos mucho conocimiento acerca de las distribuciones que ya conocemos, obviamente la distribución normal, la distribución F de Snedeker, la distribución T de Student, todas estas distribuciones nos van a servir para, bueno, aplicarle a la que tenemos, a la distribución de la muestra que tenemos, algo que ya conocemos. Lo cual resulta, como decía, interesante, cuanto menos. En cuanto a los contrastes de hipótesis, hay que tener en cuenta que al tomar decisión sobre el contraste de hipótesis podemos encontrar diferentes errores. Supongamos que la hipótesis nula es cierta. Siempre utilizamos esta tabla. Y esta tabla resta, así. Supongamos que la hipótesis nula, normalmente representada por h sub 0, es cierta. O que por otro lado puede ser falsa, ¿no? Aquí están las posibilidades que tenemos. Y ahora nuestro contraste de hipótesis nos dice que rechacemos o que no rechacemos. No rechazamos H0. Tenemos esas dos posibilidades también, o la rechazamos o no la rechazamos. ¿Qué ocurre si la rechazamos
y la hipótesis es cierta, pues entonces cometemos un error. Y ese error, vamos a ponerle una E de error, tipo 1. Se denomina error de tipo 1. ¿Qué ocurre si rechazamos la hipótesis y es falsa? Pues en este caso está perfecto, ahí hemos acertado. En el caso en el que no rechazamos la hipótesis y es cierta, ahí también hemos acertado porque no hemos rechazado la hipótesis y es cierta, por lo tanto, está bien. Y en el caso en el que la rechacemos, en que no la rechazamos y es falsa, cometemos otro error. Y ese error se llama error de tipo 2. Pues bien, esos dos errores son muy importantes a tenerlos en cuenta. Precisamente, el error de tipo 1 ya nos debe sonar de los intervalos de confianza, ya que al fin y al cabo vamos a utilizar vamos a utilizar los intervalos de confianza de una forma muy particular. Ese error de tipo 1, el rechazar la hipótesis nula siendo esta cierta, sería quedarnos fuera del intervalo de confianza, de alguna forma, podemos verlo así, y por lo tanto el error de tipo 1 se le da el nombre de alfa, efectivamente, y se llama nivel de significación. Mientras tanto, el error de tipo 2 se le da el nombre de beta y al valor 1 menos beta se le da el nombre de potencia del test. Se entiende del test de hipótesis. ¿Qué ocurre? La metodología clásica de la resolución de contrastes de hipótesis, consiste en fijar el nivel de significación y posteriormente hacer mínimo el valor B para hacer máxima la potencia del test. ¿Cómo se realiza eso? Pues normalmente para alfa se sitúa en 0,05, como hemos visto anteriormente, 0,05, que lo que significa es el 5% de la probabilidad de que no, sería, en términos que entendamos, el 5% de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta cierta, sería el 5%. Y después lo que se pretende es minimizar el error de tipo 2 para que la potencia del test sea mayor. Para que, claro, ese sería nuestro objetivo. Nuestro objetivo es fijar un error, el error de tipo 1, y después minimizar el error de tipo 2. Esa es la metodología habitual que se sigue. Y así es como llegamos a los contrastes de hipótesis. Estos serían los contrastes de hipótesis, como llegamos al final, perdón, de los contrastes de hipótesis. Para finalizar, pues eso, tener en cuenta que los contrastes de hipótesis tienen estos dos tipos de errores y que ya están categorizados, uno de ellos está muy relacionado con ese nivel de significación que hablábamos en los intervalos de confianza. Y es que, aunque no lo vamos a ver en este tema, pero sí en el tema 67, los intervalos de confianza están totalmente relacionados con los contrastes de hipótesis. De hecho, el contraste de hipótesis se construye a partir de los intervalos de confianza, aunque no se especifique de esa forma. Y con esto finalizamos el apartado y en la próxima veremos las aplicaciones de la estadística descriptiva y posteriormente las aplicaciones de la estadística inferencial. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.